Muy buenas tardes, amigos y amigas de Comunidad Cristiana en Línea. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y poder compartir el mensaje de la palabra del Señor y continuar con el estudio que ya empezamos acerca del fruto del Espíritu Santo. Y bueno, continuando con esta meditación, con este estudio, pues en esta ocasión vamos a abordar lo que es la virtud de la paciencia. Mm, A través de los tiempos complicados, de los tiempos difíciles, ¿alguna vez usted ha exclamado, Señor, por favor, dame paciencia? Seguramente lo ha hecho, porque todos lo hemos hecho, todos hemos pasado por momentos en los cuales necesitamos, requerimos de paciencia, ¿sí? A veces la lavadora se descompone cuando tenemos, o las mujeres cuando tienen mucha ropa que lavar. A veces el boiler falla cuando uno está a medio baño, o se va el gas, o tal vez vamos a una reunión importante en el carro, una reunión de trabajo, algo realmente importante y de repente se nos poncha una llanta. Los niños de repente no dejan de gritar, no dejan de pelear, están constantemente haciendo desastre. A veces alguien nos insulta sin ninguna razón. Muchos, por ejemplo, sabemos lo que es regresar a casa después de un día difícil de trabajo, si viene uno manejando, de repente pues va a entrar en el tráfico y se dispone uno a tener un momento de tranquilidad, a lo mejor de poner buena música, de venir caminando, de venir a lo mejor hasta meditando o orando en el camino, y de repente uno entra al circuito interior o al periférico y en un momento de repente pasa un auto a gran velocidad, nos rebasa, se mete enfrente de nosotros y nos hace frenar intempestivamente. Aquel momento que era un momento de paz, que era un momento de tranquilidad, que iba a ser un momento cálido, de repente se vuelve un momento caliente. La tibieza, la tranquilidad pasa a un estado de enojo, tal vez, de enervación, y todo esto ocurre en unos 15 segundos. ¿O qué decir cuando sentimos que otros nos están tratando injustamente? Como cuando el jefe, tal vez, eh, allí en nuestro trabajo, no nos da un aumento de sueldo y se lo da a otra persona que aparentemente no lo merecía, ¿no? Y bueno, uno a veces dice, bueno, será para la próxima, pero de repente vuelve a suceder y vuelven a promocionar a alguien sin tomar en cuenta tu trabajo. Esto, este trato injusto siempre nos va a hacer sentir frustrados, y de repente alguien en ese momento, a lo mejor de frustración, de enojo, pone los papeles en la mesa, sale intempestivamente y azota la puerta mostrando el enojo que siente justamente por lo que ha pasado. En fin, debemos de reconocer que nuestras emociones pueden variar de un momento a otro dependiendo las circunstancias que nos toca vivir. Pueden cambiar muy rápidamente de pacíficas a furiosas, de contentamiento a disgusto, de positivas a negativas, y todo esto sucede porque necesitamos de paciencia en nuestra vida. A medida que avanzamos en la vida, todos necesitamos la ayuda de Dios con nuestras emociones. Necesitamos que Él nos ayude a mantener bajo control todas estas emociones. Y la manera que escogemos a veces para reaccionar, o la manera en que reaccionamos ante diferentes circunstancias, también requiere de la ayuda del Señor. Pero podemos dar gracias a Él que a través
de la virtud de la paciencia que ya nos ha dado con el fruto del Espíritu, tenemos todo esto para poder pues tener un control de todas estas emociones, como les digo, que a veces van a cambiar de manera repentina. Pero debemos de entender que desarrollar la paciencia es algo que lleva tiempo y que vamos a necesitar toda la paciencia posible que podamos obtener durante el tiempo que estemos viviendo en este mundo. Así que vamos a analizar este tema de la paciencia. Miren, la palabra que se utiliza en el idioma griego para denotar paciencia es la palabra macrotumia, ¿sí? Esta palabra proviene de dos palabras, macros y tumos. Y la palabra macros significa literalmente prolongado o durante mucho tiempo. Y la palabra tumos se refiere a fiereza, ira o temperamento. Cuando nosotros unimos estas dos palabras, cuando las juntamos, obtenemos el significado o obtenemos el sentido de permanecer durante mucho tiempo bajo circunstancias difíciles o violentas. ¿Sí? Cuando las juntamos quiere decir que estamos manteniéndonos durante mucho tiempo bajo circunstancias difíciles o violentas. Pero también esta palabra apunta hacia la idea del enojo que se ha mantenido durante mucho tiempo, o sea, un enojo que se ha ido forjando, que se ha mantenido durante mucho tiempo antes de ser expresado. ¿Sí? Siempre que se exprese de una manera correcta o de una manera bajo control. Algunas personas, como ustedes saben, o como algunas de nosotros tal vez seamos o hayamos sido, a veces tenemos mal humor y perdemos la paciencia muy rápido porque justamente nos enojamos o no sabemos controlar, como le digo, nuestras emociones. Entonces, la paciencia es la cualidad de alguien que es capaz de soportar largos periodos de pruebas, de presión, sin rendirse. ¿Sí? La paciencia es esa cualidad que nos permite pasar por largos periodos de prueba, de presión, sin que nos rindamos. Y aunque a ninguno de nosotros nos gustaría o nos gusta o nos deleitamos pasando por pruebas y por presiones o por dificultades, es vital que pasemos por ellas y que las soportemos si hemos de llegar a ser todo aquello que Dios quiere que seamos, ¿sí? Así que vamos a dedicar un momento, vamos a dedicar un tiempo a considerar lo que nos dice la palabra del Señor sobre sobre esta virtud del fruto del Espíritu, que es la paciencia. En primer lugar, quiero mencionar que la paciencia es necesaria para forjar el carácter en nosotros. ¿Sí? La paciencia es necesaria para formar carácter en cada uno de nosotros. Tal pareciera que la paciencia es la virtud menos buscada, ¿sí? Es la virtud menos deseada como parte de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Como que el gozo y la paz son las que más quisiéramos tener en nuestra vida, ¿sí? Todos quisiéramos estar alegres, quisiéramos estar contentos, quisiéramos estar tranquilos, quisiéramos estar en paz y obviamente esto pues significaría el evitar
todas aquellas situaciones, como le digo, de presión, de prueba, que a veces vienen a nuestra vida. Si todos quisiéramos estar tranquilos, estar felices, pero déjeme decirle una cosa importante: si nosotros solamente nos quedáramos con el gozo y con la paz, eh, eh, nos vamos a quedar, nos vamos a quedar como cristianos que carecen de carácter, ¿sí? No vamos a tener carácter en nuestra vida, porque la paciencia es justamente la que hace eso, es la que forja el carácter de los hijos de Dios. La paciencia forja nuestro carácter y nos va a servir, o nos sirve tanto para nuestra relación con Dios como para nuestra relación con nuestros semejantes. ¿Sí? La paciencia nos va a servir para relacionarnos con ellos a través de un carácter que está realmente forjado. Vamos a necesitar paciencia. Mire, fíjense en esto. Vamos a necesitar paciencia para relacionarnos con otras personas, ya sean creyentes o no. Vamos a necesitar paciencia para con nosotros mismos. Vamos a necesitar paciencia para heredar las promesas de Dios. Necesitaremos de paciencia en medio de las luchas y de las pruebas. Necesitaremos paciencia para tener una oración contestada. Paciencia para tomar decisiones, para cosechar nuestro trabajo, ya sea en el Señor o en cualquier área de nuestra vida. Y siendo un poco más prácticos, los jóvenes van a necesitar de paciencia para conseguir esposo o esposa, para tener un trabajo bien pagado, para poder ser independientes, para poder comprar una casa, un carro o alguna otra cosa que pudieran necesitar. Todo esto requiere de paciencia. Como podemos ver, la paciencia la vamos a necesitar para todo y en todos los momentos de nuestra vida. Como podemos ver, la paciencia es sumamente importante. Por eso, no de balde, el Señor la incluyó, ¿sí? La incluyó dentro de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Así que, debido a que la paciencia es una virtud que proviene de Dios, no podemos abordarla, no podemos hablar de la paciencia sin antes hablar de Dios y de su paciencia, es decir, de la paciencia de Dios. No podemos hablar de la paciencia que Dios desea producir en nosotros si antes no hablamos de la misma paciencia de Dios. Así que, como es de suponerse, el mejor ejemplo para hablar de la paciencia es justamente Dios el Señor, ¿sí? El mismísimo Dios. Él es el mejor ejemplo que podríamos utilizar para hablar de lo que significa la paciencia. Y aunque algunas personas pudieran pensar que Dios no necesita o no hace uso de la paciencia, porque obviamente Él, siendo Dios, puede hacer lo que quiera en el momento que quiera, ¿sí? Él puede obtener cualquier cosa en cualquier momento. Él no necesita esperar para hacer algo. Algunos podrían pensar que Él no necesita de la paciencia o que no hace uso de la paciencia, pero si bien es cierto, Dios puede con su gran poder obtener lo que quiera y en el momento que Él quisiera. Él no hace uso de este poder
para obtener las cosas en los momentos que Él quiera, ¿sí? Él no hace uso de ello porque se desespera o algo. No, Él no necesita de estas cosas. Él es un Dios paciente y principalmente esta paciencia que Él utiliza es principalmente la podemos ver al momento de la salvación de los hombres, ¿sí? Ahí es donde vamos a ver manifestada totalmente la paciencia del Señor. Así que veamos lo que dice la Escritura acerca de Dios y su paciencia. Si usted ya es un creyente, debe saber que debemos nuestra salvación a la maravillosa paciencia del Señor hacia nosotros. Él no se dio por vencido con nosotros mientras estábamos perdidos en nuestro pecado, ¿sí? Pudo habernos destruido, pudo haber acabado con nosotros cuando éramos los más viles de los pecadores, pero no lo hizo. Nos soportó y nos alcanzó en nuestro pecado y rebelión, acercándonos hacia Él. Como creyentes conocemos esta maravillosa paciencia del Señor hacia nosotros en nuestra pecaminosidad. A menudo le fallamos, nuestras actitudes no siempre son las correctas, le hemos dado la espalda en muchas ocasiones escogiendo nuestro propio camino, hablamos cosas que jamás deberíamos mencionar siquiera, y a pesar de todas estas faltas, a pesar de todas estas fallas, el Señor sigue amándonos y siendo paciente con nosotros, porque Él no se rinde, ¿sí? En el texto de Romanos capítulo 3, versículo 25 podemos leer lo siguiente: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice la palabra del Señor que Dios puso a Jesús como propiciación, es decir, el único medio aceptable para Dios para que pudiéramos, ¿sí?, ser perdonados. El único medio aceptable, el único medio propicio, el único medio que podía hacer que nuestros pecados fueran perdonados fue el Señor Jesucristo, su sacrificio allí en la cruz, y por medio de nuestra fe en ese sacrificio podemos ver que Dios pasa por alto todos nuestros pecados en su paciencia. Permítame hablarle del ejemplo más claro que encontramos en la Escritura acerca de la paciencia de Dios. Y son sin duda el pueblo de Israel. Esdras, después de que regresa el pueblo de la cautividad allí de Babilonia, Esdras va a hacer un recuento de todas las bondades y de todas las bendiciones que el pueblo había recibido de parte de Dios, empezando desde Abraham, pasando por la liberación de la esclavitud ahí en Egipto, y llevándolos por el desierto, donde el Señor les sustentó, les dio de comer, los vistió, les dio agua, los cuidó, los protegió y finalmente los introdujo en una tierra prometida, una tierra que ellos no habían labrado, que ellos no habían hecho absolutamente, que no habían edificado, y los bendijo con una tierra que, como dice literalmente la palabra, una tierra que fluye leche y miel. Esdras, después de hablar de todas estas bondades y de todas estas cosas que Dios había hecho con el pueblo de Israel, habla de la respuesta
de este pueblo hacia todas estas bendiciones? ¿Cuál fue la respuesta de este pueblo a todas estas bendiciones? Fue terquedad, infidelidad e ingratitud. Por esta razón, Nehemías escribe lo siguiente: pero ellos y nuestros padres fueron altivos, no quisieron obedecer tus mandamientos, se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú no los abandonaste porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo. Se negaron, sí, perdón, tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. 40 años los sustentaste. Disfrutaron de tu gran bondad, pero en cuanto eran liberados, volvían a hacer lo que te ofende. Por años les tuviste paciencia. Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo. Nehemías capítulo 9 nos habla de todas estas cosas, ¿sí? El mejor ejemplo de la paciencia de Dios es justamente este pueblo ingrato, rebelde, ¿sí? Soberbio, pero que aún con todas estas cosas Dios manifestó su paciencia para con ellos. Así que si usted aún no es creyente, si usted aún no es un creyente, si aún no ha puesto su vida en las manos del Señor Jesús, debe saber también que Dios es paciente para con usted, esperando que proceda al arrepentimiento. Pensemos en esto por un momento, ¿sí? Pensemos en esto por un momento. ¿Qué necesidad tiene Dios de esperar a alguien para salvarlo, aun cuando esta persona se muestra hostil, insultante, despreciativo, altivo hacia Dios mismo? Sin embargo, su amor aunado a su paciencia hace que Dios le llame de manera reiterada, que continuamente esté intentando llamar su atención hacia Él para que sea salvo. Mientras usted tenga vida, la gracia, la misericordia y la paciencia de Dios estarán sobre usted, ¿sí? Él estará siempre dispuesto a llamarle para que usted pueda acercarse y tener comunión con Él. Nadie es más paciente que Dios para con nosotros. Con frecuencia debemos de meditar en su amor y en su paciencia para con nosotros. Es difícil imaginar la profundidad de la paciencia de Dios en un mundo en el que las personas de forma abrumadora son impacientes, intolerantes con otras personas y con las circunstancias que les rodean. Bueno, la Biblia nos dice entonces que Dios tiene paciencia para con todos. Dios es paciente también para con todas aquellas personas que son importantes para nosotros, lo cual quiere decir que Dios es paciente para
con todos. El texto de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, así lo describe de esta manera. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos de ustedes saben y algunos también tal vez lo hayan escuchado, que Jesús prometió regresar y de hecho lo hará. Él va a regresar a establecer un reino de paz, un reino de justicia, donde nada inmundo, donde nada pecaminoso, donde nada que pueda hacer daño va a poder estar en ese reino. Él lo hará. Sin embargo, aún quedan muchas personas que aún no le conocen, muchas personas que aún se mantienen alejadas de él, muchas personas que aún no han querido rendir su vida hacia él. Entre estas personas puede ser que usted se encuentre, mi querido amigo y amiga que me está escuchando el día de hoy. Y todas estas personas necesitan ser salvadas, necesitan ser traídas al redil de las ovejas del Señor Jesucristo, que es el buen pastor. Y el Señor no quiere, como dice el texto, que nadie perezca. No quiere que nadie esté fuera de este reino o de este redil. No quiere que nadie quede excluido de este redil. Ninguna persona quedará fuera del reino de Dios, ni quedará fuera de este redil de ovejas del Señor Jesucristo por causa de él. ¿Sí? O sea, es decir, no podrá ser culpable Dios ni el Señor Jesús de que alguien no esté dentro de este reino, ¿sí? O de este redil. Todos aquellos que estarán fuera, todos aquellos que no se salvarán, será por su propia voluntad y decisión. Así que debemos de tomar en cuenta lo que dice la Escritura cuando dice que Dios no quiere que nadie perezca y tomar en cuenta lo que dice acerca de su paciencia. Ahí en Romanos capítulo 2, en el versículo 4 leemos lo siguiente: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Si lo vemos en la nueva traducción viviente, este mismo pasaje dice lo siguiente: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Como puedes ver, de acuerdo al texto de Romanos 2:4 que acabamos de leer, Dios está tratando de guiar a todas las personas hacia el arrepentimiento a través de su paciencia. ¿Sí? Hay personas, he conocido personas, he escuchado personas, hay personas que se ufanan diciendo que Dios es muy bueno con ellos, aun cuando ellos saben que actúan en contra de Él, que hacen lo incorrecto, que se burlan de Él cada vez que tienen oportunidad, que maltratan al prójimo, que son crueles con los animales, que destruyen la creación. Y aún así lo dicen que Dios es muy bueno con ellos. Y déjame decirte que es verdad.
Dios es bueno, es benigno y es paciente. Les bendice, los sana, los saca de problemas, los libra de muchos males, incluso, pero no porque lo merezcan, sino porque a través de esta benignidad, de esta bondad y de esta paciencia, Él quiere llevarlos al arrepentimiento. Es decir, Él quiere que cambien su manera de pensar, que cambien esa mentalidad de que no pasa nada, de que no hay ningún problema con Dios, que cambien su mentalidad y reconozcan que estas acciones de ninguna manera merecen bondad de parte de Dios, sino castigo. Él quiere que entiendan que todo esto que Él hace es justamente para guiarlos al arrepentimiento. Él quiere que reconozcan que actuar de esta manera los aleja y los alejará por la eternidad de Dios. Pero que podemos volvernos a Él si buscamos esa reconciliación y si nos damos cuenta de que lo que hacemos no es correcto ni grato delante de Él. Querido amigo y amiga, no creas que porque Dios es bueno y paciente, que porque Dios es tolerante contigo, significa que todo está bien entre tú y Él. No creas que eso significa que no tienes un problema con Él, porque es por su paciencia, por su bondad, que Él actúa de esta manera contigo. Pero su intención, al mostrarte toda esta bondad, toda esta paciencia y esta longanimidad, es guiarte al arrepentimiento, para que goces, ahora sí, de una relación íntima con Él y un día, cuando llegue el momento de partir de este mundo, puedas estar por la eternidad gozando de su presencia y de todas sus bendiciones. El tiempo, fíjate bien en esto, el tiempo de la paciencia de Dios, el tiempo de la bondad, de la paciencia, de la longanimidad, de la tolerancia de Dios, terminará justamente cuando tu vida termine. Cuando tu existencia se termine, si no menospreciaste esta bondad y esta paciencia de Dios, estarás con Él. Pero si despreciaste la bondad de Dios a través de toda tu vida y llegó el momento de dejar este mundo, cuando mueras ya no habrá paciencia. Lo que espera es el juicio de Dios. Por eso no es bueno de ninguna manera es bueno seguir en el mismo camino alejado de Dios, porque significaría que si tú lo haces, que si sigues en ese camino sabiendo que es incorrecto, sabiendo que Dios te ha mostrado paciencia, que ha sido bondadoso contigo, que te ha cuidado, que te ha bendecido, y tú sigues en el mal camino, eso significaría un desprecio justamente a esa bondad, a esa paciencia y a esa tolerancia que ha tenido contigo. Y este desprecio es el que hará que perezcas. No van a ser tus malas acciones, no van a ser aquellas cosas equivocadas y erradas que has hecho o las ofensas que le has hecho a Dios las que te van a hacer perecer. Lo que te va a hacer perecer es menospreciar esta bondad y esta paciencia que Dios te está mostrando el día de hoy. Esto es lo que traerá el juicio realmente a tu vida.
No serán tus malas acciones, sino el desprecio hacia el camino que Dios te está mostrando para volverte a Él a través del Señor Jesucristo. Pues como dice el texto de Romanos 3:25 que ya habíamos leído anteriormente, Dios puso a Jesús como propiciación, es decir, como el sacrificio perfecto, el único medio aceptable delante de Él, para que por medio de la fe en el Señor Jesús, Dios pueda manifestar justicia, ¿sí? Manifestar justificación, perdón de tus pecados a través de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo como el único medio para ser perdonado, dice Dios que Él pasa por alto tus pecados. Pero Él lo ha hecho porque ha tenido paciencia, porque ha esperado a que llegue ese momento. Así que quiero terminar el día de hoy. No vamos a poder ver la virtud como tal, porque no puedo pasar, no puedo ir a la profundidad de la paciencia ya como una virtud del fruto del Espíritu, sin antes haber dejado sentado que no podrás tener la paciencia que viene de Dios a menos que hayas experimentado la paciencia de Dios en tu vida al ser perdonado de todos tus pecados. Es por eso que una vez más te invito a reconciliarte con Dios, a reconocer que no has andado en sus caminos, que has fallado muchas veces, que has sido intolerante inclusive tú con Dios y con tus semejantes. Pero lo más importante a lo que yo te quiero invitar en esta tarde es a que no menosprecies la bondad, la paciencia y la tolerancia de Dios. Que no menosprecies todo esto que Dios ha tenido para contigo a lo largo de tu vida y hasta este momento. Y que una manera de no menospreciar esto es justamente que te arrepientas y que cambies de manera de pensar. No que sientas remordimiento, sino que cambies tu manera de pensar, que te des cuenta, que des un giro de 180 grados y ya no sigas en el mismo camino que has estado de menospreciar a Dios, de echar su palabra a tus espaldas, sino que ahora puedas reconocerlo como tu Señor y tu Salvador. Yo te invito en esta tarde a que consideres todo esto, a que lo busques, a que no menosprecies esta paciencia que ha tenido contigo, que reconozcas que todo esto bueno que has recibido de parte de Dios, aun cuando tú no has sido agradecido tal vez con Él, aunque has sido altivo, que reconozcas que todo esto bueno es para guiarte justamente hacia Él. Te invito pues a que oremos. Padre, gracias por tu paciencia. Aquellos que ya gozamos de la salvación, Señor, reconocemos que eres paciente y que fuiste paciente para con nosotros. Aquellos que aún, Señor, en este día han de entregar su vida a ti, Señor, te rogamos que tu Espíritu les abra su entendimiento y les haga ver, Señor, y reconocer que tú has sido bueno, bondadoso y misericordioso para con ellos, para que puedan acercarse justamente a ti, Señor. Que el propósito de esta bondad y que de esta paciencia es que se arrepientan, que cambien su manera de pensar y que, Señor, entren en una nueva relación contigo, Señor, en una relación donde, Padre eterno, puedan gozar ya de una paciencia que va a venir de parte del Espíritu Santo.
Permite, Padre eterno, que si alguien aún no ha entregado su vida, que si alguien hoy en este día, Señor, ha entendido el mensaje, ha entendido que está alejado de ti, que tú has sido bueno y bondadoso y lo has estado guiando a que se acerque, este día, Señor, pueda rendir su vida hacia ti y gozar, Señor, de ese reino eterno que algún día has de traer, Señor. Y que, Padre eterno, también pueda gozar de la paciencia que tú le vas a dar a través de tu Santo y Divino Espíritu. Te alabo y te bendigo, Padre, en esta tarde, Señor, por tu bondad para con nosotros, por tu paciencia, por tu longanimidad, Señor, y por tu tolerancia, Padre. Que así sea para con todos, Señor, que así sea para con todos aquellos, Señor, que aún necesitan de ti. Que esa palabra tuya, Señor, de que quieres que todos, Señor, procedan al arrepentimiento, que se cumpla, Señor, cada día en muchas más personas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, a quien, Señor, le damos toda la gloria y toda la honra. Amén, Padre. Gracias, Padre, por tu paciencia. Pues amigo, amiga, hermano, hermana, que el Señor continúe trayéndonos entendimiento y revelación acerca de su palabra y que podamos, una vez que hayamos terminado todas las virtudes del fruto del Espíritu Santo, hacerlas una realidad en nuestra vida. Continuaremos pues con el tema de la paciencia la próxima semana, si el Señor nos lo permite. Por lo pronto, una vez más te invito a que le des me gusta a nuestra página, que nos dejes tu comentario, que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que puedas seguir recibiendo pues las notificaciones. Aparte de que cuando tú te suscribes en nuestro canal, ayudas a que el algoritmo de YouTube permita que pueda llegar a más personas lo que nosotros estamos haciendo. Que el Señor Todopoderoso, que el eterno Dios, el paciente, el clemente y misericordioso, sea contigo y con tu familia hoy y siempre.